En esta sesión veremos diagramas de equilibrio líquido-vapor para sistemas binarios. Un diagrama de equilibrio líquido-vapor ilustra la dependencia de la presión contra la composición en condiciones isotérmicas. Primero veremos el caso de una mezcla binaria con un componente volátil, digamos el solvente. Si la solución es bastante diluida y medimos la presión de vapor del solvente, veremos que sigue la ecuación que vemos en pantalla. Esto es, la presión de vapor de la solución es proporcional a la fracción molar del solvente. A la expresión que dice que la presión de vapor de un componente de una solución es proporcional a su fracción molar multiplicada por su presión de vapor cuando puro, le llamamos ley de Raoult. XA es la fracción molar de A en el líquido y PA es la presión de vapor del componente A puro. En el caso límite, que siguiera esta ecuación en todo el intervalo de concentraciones, tendríamos una solución ideal. Es importante hacer notar que en esta clase, para indicar que la presión de vapor corresponde al solvente puro, usaremos un cuadrito vacío. Algunos libros de texto utilizan un círculo vacío, pero esto se presta a confusión con el estado estándar. Decimos que una solución es ideal entonces cuando sigue la ley de Raoult para todas las concentraciones. Si tenemos una solución ideal con más de un componente volátil, la ley de Raoult aplica a cada uno de ellos. Esto es, la presión ejercida por el componente A es proporcional a la fracción molar de A y la presión ejercida por el componente B es proporcional a la fracción molar de B. Cuando tenemos más de un componente volátil en una solución ideal, la suma de la presión parcial del componente A y del componente B es la presión de vapor total de la solución. Como es de esperarse, los sistemas reales no se comportan de manera ideal y no siguen la ley de Raoult para todas las concentraciones. En la pantalla vemos un sistema que presenta presiones de vapor mayores a las que predice la ley de Raoult. Entonces decimos que el sistema presenta desviaciones positivas de la ley de Raoult. También hay sistemas con desviaciones negativas. Hay dos casos límite que nos interesa analizar. Ambos dan lugar a soluciones diluidas. En el primer caso, cuando la fracción molar de solvente es cercana a 1, observamos que la línea de presión de vapor se acerca a la ley de Raoult, esto es, al comportamiento ideal. Por otro lado, cuando la fracción molar de solvente es cercana a 0, la línea de presión de vapor se aproxima a una línea recta, pero no corresponde a la ley de Raoult. A esta línea recta le llamamos ley de Henry. La ley de Henry también dice que la presión de vapor de un componente de una solución es proporcional a su fracción molar, pero el punto de referencia no es la presión de vapor del componente puro, sino una constante, llamada constante de Henry. Resumiendo, en una solución ideal, las ecuaciones de Raoult y de Henry son idénticas. Si en una solución el solvente obedece a Raoult y el soluto obedece a Henry, entonces tenemos una solución ideal diluida. ¿Qué significa la forma algebraica de las leyes de Raoult y de Henry? La ley de Raoult es bastante intuitiva. A medida que la solución tiene mayor concentración de un componente A por ejemplo, la presión ejercida por A se acerca a la presión de A cuando puro. Pero la de Henry es menos clara. Podemos razonar que a medida que baja la concentración del solvente, las interacciones solvente-solvente se vuelven insignificantes, mientras que las interacciones soluto-solvente alcanzan su máxima intensidad. Para calcular la presión total ejercida por una solución binaria ideal, consideramos que la presión total es la suma de las presiones parciales de los componentes. Aplicamos la ley de Raoult a cada componente
y sustituimos la fracción molar de B por su equivalente en fracción molar de A para reducir el número de variables. Las presiones parciales individuales también podemos calcularlas mediante la ley de Dalton, pero en este caso lo que nos interesa es calcular la fracción molar en fase gaseosa. Tenemos una expresión para la fracción molar de A en fase gaseosa y tenemos expresiones para la presión parcial de A y la presión total que obtuvimos a partir de la ley de Raoult. Con esta última expresión podemos calcular la composición de la fase gaseosa solo conociendo las presiones de vapor de los componentes puros y la fracción molar de la fase líquida. Veamos las gráficas para la presión total en función de las composiciones del líquido y del vapor. Es algo problemático tener que usar dos gráficas. Es más conveniente poner juntos ambos diagramas, pero en este caso, en el eje X ponemos la fracción molar global del sistema, representada por X mayúscula, en lugar de la fracción molar en el líquido, representada por X minúscula, o la de fase vapor, representada por la letra Y. En el diagrama de equilibrio líquido-vapor vemos que hacia presiones altas la fase es líquida, mientras que en presiones bajas es vapor. Pregunta: ¿qué hay entre las dos curvas? Razonemos físicamente. Si mantenemos fija la concentración global, comenzamos en la región de vapor y aumentamos la presión, al tocar la curva inferior veremos condensación, que sería el punto de rocío, simbolizado en amarillo. Una vez que pasamos el punto de rocío, vemos que la masa de vapor disminuye y la del líquido aumenta a medida que avanzamos en la zona entre dos curvas. El área entre las curvas es la zona de equilibrio líquido-vapor. Aquí coexisten ambas fases. Seguimos aumentando la presión. Al tocar la curva superior vemos casi puro líquido con solo una traza de vapor, lo que sería el punto de burbuja, indicado en amarillo. Una vez que cruzamos el punto de burbuja, observaremos solo líquido. ¿Cómo averiguamos la proporción entre líquido y vapor? La proporción de masas de líquido y de vapor la obtenemos con la regla de la palanca. Tenemos que buscar los extremos de la línea de reparto, que es la línea que nos dice cómo está repartida la composición global entre las dos fases. La ecuación para la regla de la palanca es sencilla, vamos a deducirla. Podemos expresar el número total de moles del componente A en el sistema como función de la composición de cada fase o de la composición global del sistema. Los moles totales de A deben ser iguales. Reagrupamos términos semejantes según los moles de la fase y factorizamos. Y despejamos la relación molar de las fases líquida y vapor.